En 1876 se inició el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Esto significó el retorno de los militares al poder y el estancamiento del plan de gobierno civilista. La oficina de redacción de El Perú vio afectado su trabajo. Manuel Pardo fue perseguido y tuvo que irse a Chile para luego volver en 1878. Ese mismo año fue asesinado cuando era presidente del Congreso y candidato favorito para las siguientes elecciones presidenciales. La muerte de Pardo fue un duro golpe para Antonio Raimondi, quien perdía no solo a un amigo, sino a un compañero de ideales. En ese contexto, las riquezas salitreras del Perú y Bolivia despertaron las ambiciones de Chile. No tardó en estallar la guerra. El gobierno peruano encargó a un equipo dirigido por Raimondi la elaboración del mapa del centro de operaciones, Tarapacá. En el aciago año de 1880 fue publicado el tercer tomo de El Perú. La actitud de Raimondi en los duros momentos de la guerra no dejó duda de su amor por nuestro país. A diferencia de muchos otros viajeros que se fueron en esa época, porque era época de guerra, de escasez económica, de pobreza económica, Raimondi se quedó acá. Él hizo un gesto heroico a los ojos de la población peruana. Antes de la ocupación chilena, él fue a San Marcos, tomó todas las muestras de minerales y botánicas que habían en San Marcos y que él había recogido y que eran de San Marcos en realidad, se las llevó a su casa. No para apropiarse, sino para defenderlas. Y se sabe que durante la ocupación chilena, varias personas se acercaron a Raimondi tratando de ver la posibilidad de poderse llevar las muestras afuera. Y él se opuso tajantemente a que esa enorme cantidad de muestras de minerales, especies botánicas, salieran del Perú. Raimondi recibió ofrecimientos del gobierno italiano y autoridades chilenas de ocupación para trasladar su colección a esos países y así poder culminar su obra. El sabio milanés rechazó estas propuestas. Sobre sus colecciones, en un momento dijo: son del Perú, deben correr la suerte del Perú. Es además un hombre que no deja de trabajar en ningún momento, aunque siempre hubo dificultades en lo que se refiere, por ejemplo, al pago en relación a sus trabajos con el Estado peruano. Hay cartas de tiempo posteriores a la Guerra del Pacífico, las cuales él evidencia su incomodidad frente a los retrasos, frente a la falta de apoyo por parte del Estado. En esos trágicos momentos, Raimondi demostró una identificación absoluta con nuestro país. Raimondi tomó la decisión consciente de permanecer acá. Inicialmente su intención era volver a Italia, pero con el pasar del tiempo se dio cuenta que no iba a volver. Se había enamorado tanto del Perú que no lo quería dejar. Raimondi alcanzó a formar grandes colecciones, entre las que se contaron 3.000 ejemplares de rocas y minerales, 20.000 plantas, 11.000 animales y más de 2.000 fósiles. En 1886, Raimondi, con 62 años, se encontraba enfermo. El gobierno de Andrés Avelino Cáceres le brindó un sueldo de 4.000 soles al año para continuar con su obra El Perú. Para ese entonces, el naturalista italiano
era ya una celebridad en el ambiente científico internacional y tenía en el Perú una amplia legión de discípulos. Probablemente Raimondi sea uno de los pocos casos donde los discípulos contribuyen a levantar la imagen. Entonces, los discípulos son de distintas áreas, especialmente los botánicos. En general, incluso los médicos, ¿no?, reconocen enormemente el aporte de Raimondi. Fue recién a mediados del siglo XX cuando gente interesada en hacer conocida la obra de Raimondi le atribuyó la famosa frase. Esta sigue despertando debates, sobre todo por el tono despectivo que se le da al Perú, al compararlo con un mendigo pasivo y hasta ocioso. Lo que Raimondi sí predicaba era la urgencia del trabajo para convertir los inmensos recursos nacionales en riquezas. Por eso aconsejó así a los jóvenes: dar tregua a la política y consagrarse a hacer conocer al Perú y los inmensos recursos que tiene. Esa frase es un invento del inconsciente colectivo peruano en el siglo XX. Raimondi nunca dijo que el Perú es un mendigo, nunca dijo que hay un banco de oro. Él tenía muy claro que los recursos naturales son una potencialidad para el desarrollo, no una riqueza de por sí. Quien dice que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro cree que existe el banco de oro, cuando el banco de oro en realidad no existe. El banco de oro hay que crearlo. Con el paso de los años, y a pesar de estar gravemente enfermo, Raimondi siguió trabajando. En 1889 participó de la Comisión Consultiva de Límites para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese mismo año se imprimieron en París las primeras fojas del mapa del Perú elaborado por él. En junio de 1890, animado por su amigo Alessandro Arrigoni, Raimondi viajó hasta la casa de este, en el distrito de San Pedro de Lloc, departamento de la Libertad. Le habían aconsejado cambiar de clima para mejorar en algo su alicaído estado de salud. Meses después, su estado se agravó. El día de su cumpleaños, el 19 de septiembre, ni siquiera podía mantenerse en pie. Se encontraba postrado en cama, con fuertes dolores. Durante más de un mes, Antonio Raimondi luchó contra la muerte, hasta que el 26 de octubre de 1890, a las 10 de la noche, finalmente falleció. Su cadáver fue traído a Lima, donde tuvo un multitudinario funeral. Era el adiós al científico que, con su trabajo, demostró en todo momento su amor por nuestro país. Se puede decir, sin exageración alguna, que no hay país en el mundo que posea como el Perú tantas riquezas minerales, tan variadas y abundantes, y si sabe aprovechar con juicio todos estos preciosos dones de la naturaleza, tornará a justificar ante las demás naciones su antigua opulencia, de suerte que, como en otras épocas, el nombre del Perú volverá a ser símbolo de la riqueza. Antonio Raimondi, 1878. Él es de alguna manera un personaje que alcanzó su valoración ciudadana y su consagración profesional en nuestro país. En este caso, el discurso de revitalización de la República luego de la posguerra, al expresar con convicción que lo único que existía para nuestro país era el camino de prosperidad y esperanza.
esfuerzo apasionado, sincero, auténtico. No buscaba la fama, ni el dinero, ni los reconocimientos, ni los títulos, ni los nombramientos. Como diría Basadre, a él le interesaba viajar, conocer, investigar, descubrir. No le importaban las dificultades ni los peligros de esas travesías. Yo me he quedado fascinada con la vida de este hombre. Espero que les haya pasado lo mismo. Despedimos este programa desde el Colegio Antonio Raimondi, donde se educa basándose en los ideales de amor a nuestra tierra que nos legó este sabio. ¿Qué tal programa? Nos vemos en la próxima.